Departamento de Ciencias Sociales es muy grato organizar este tipo de eventos de debate sobre temas de actualidad. De hecho, la ciencia y tecnología hegemónicas responde al paradigma del conocimiento positivista a todas las necesidades de la acumulación de capital, que está en consonancia, que está en la base, que da sustento a la globalización, a la financiarización, a la guerra, a la rentabilización del conocimiento. Y ese paradigma de conocimiento es precisamente el que guía el accionar de los máximos organismos de dirección del sistema universitario actualmente ecuatoriano. Es que la tecnología genera impactos sociales, económicos, culturales, y de eso se trata este debate, de abordar la utilidad que tiene la tecnología para la acumulación de capital, para el control social, para la transnacionalización cultural, pero también las posibilidades que abre para la contrahegemonía, para la internacionalización de las luchas, para la solidaridad de los pueblos, para la profundización de la democracia. Es decir, dar una mirada al desarrollo científico-tecnológico actual, a los paradigmas actuales, con toda la diversidad y las contradicciones en las que está inmerso. De eso se trata, pues, este debate. Para iniciarlo, nos va a dirigir las primeras palabras el señor vicerrector de la institución. Con ustedes, el ingeniero Terpino Sánchez. Distinguidos panelistas que conforman la mesa directiva, el economista Andrés Rosero, jefe del Departamento de Ciencias Sociales de la Escuela Politécnica Nacional, estimados invitados y los estudiantes. Podría parecer paradójico hablar sobre la otra cara de la tecnología en una universidad dedicada casi enteramente al progreso científico-tecnológico, porque un diálogo como el de hoy interpela directamente a la ciencia, reflexiona sobre sus consecuencias sociales, éticas y cotidianas. Recuerda en última instancia el asunto de Prometeo y su problema paradójico, insoluble, de haber entregado el fuego a la humanidad. Es cierto el mito de Prometeo, ese titán bonachón que roba el fuego a los dioses para dárselo a la humanidad y que luego recibe un infinito castigo, es un mito antiguo, pero no anticuado. ¿O no vemos hoy en los asombrosos progresos de la humanidad una doble cara? ¿No vemos en la tecnología más avanzada tanto nuestra salvación como nuestra condena? Cada avance humano de relevancia ha implicado siempre un conflicto entre progreso y renuncia. Nuestro destino tiene algo de prometeico. Pensamos en las redes sociales, en los pequeños artefactos con los que todos andamos, siempre en línea. Nuestro nunca antes de la historia humana, al parecer, hemos estado tan conectados unos con otros. Nunca, al parecer, hemos sentido tan pequeño el mundo, porque ahora somos pues casi tan rápidos como la luz. Pero esta velocidad desbocada quizá haya hecho de nosotros otro tipo de seres humanos. Al respecto, podría formularse una pregunta: ¿es el ser humano quien hace el artefacto o es el artefacto quien de hecho hace al ser humano? En otras palabras, nosotros usamos tecnología o la tecnología nos usa a nosotros. Otra pregunta importante tiene que ver con eso que consideramos nuestra tecnología, porque tanto el libro como la aguja, el bolígrafo e incluso el fuego son todas tecnologías humanas. ¿En verdad nuestros últimos inventos son tan revolucionarios? ¿En verdad están cambiando tan profundamente nuestras vidas? Si vemos, por ejemplo, los cambios que el libro produjo en la cultura, a lo mejor podemos entender cómo nuestros transistores están ya moldeando esta civilización en la que vivimos. En todo caso, y como ven, parece que aquí hay más que una pregunta. De ahí la bondad de este evento.
y es que esta comunidad politécnica dedicada al estudio de la ciencia y del progreso del conocimiento debe interrogarse sin cesar sobre su labor. Les invito entonces a disfrutar de las intervenciones de nuestros panelistas. Quisiera también hacer algunas acotaciones adicionales. El avance tecnológico que siempre busca la ciencia, la tecnología, genera beneficios a los seres humanos. La humanidad siempre está buscando disminuir la brecha tecnológica y también la brecha social. Pero en esa búsqueda, ¿no es cierto?, de disminuir la brecha tecnológica, que genera en muchos casos confort, ahorro de energía, automatización. Por ejemplo, en el año 1993, donde aparecieron los primeros teléfonos celulares, se generó ya un cambio tecnológico que vino a satisfacer las necesidades de comunicaciones entonces. Pero ese cambio tecnológico trajo consigo dificultades y problemas. Muchas de las dificultades tenían que ver incluso con la salud. Ahora vemos preocupados cuando nosotros nos olvidamos un teléfono celular en la casa. La dependencia tecnológica, a más de traernos confort y solucionarnos muchos problemas cotidianos, también ha traído problemas. Y creo que este evento, en ese sentido, nos permite hacer una reflexión sobre qué medida la tecnología, si bien esta nos ha ayudado a disminuir, a satisfacer muchas necesidades, también ha ayudado a generar problemas. Ahí radica, si quieren ustedes, el beneficio de estos eventos, porque podemos conversar y de alguna manera podemos sacar conclusiones sobre el beneficio real que tiene la tecnología, el avance tecnológico hacia la humanidad. Muchas gracias. Para moderar la mesa está la profesora Marilena. Ella queda pues a cargo de la mesa redactora. Conozco tu presentación y tu olvida el apellido, dado que soy profesora nueva. Sí. Bueno, vamos a iniciar el debate, ¿sí?, sobre la incomunicación de la tecnología, para la cual está invitada la comunidad de la Politécnica, en general la comunidad académica. Agradecemos la presencia de nuestros panelistas, destacados catedráticos universitarios, conocedores del tema. Vamos a iniciar con el magíster Germán Maldonado, quien es filósofo, tiene un diplomado en estética, un diplomado en ética, y actualmente se desempeña como docente en la Universidad San Francisco de Quito, en las cátedras de filosofía, literatura, educación e historia de la cultura. Es especialista en ética y estética, además de diseñador de cursos académicos y socráticos. Le damos la bienvenida, señor magíster Germán Maldonado. Gracias. Me acaban de hacer sentir bastante viejo. Para lo que vamos a hacer, creo que sí se necesita hacer lo siguiente. Si ustedes me hacen el favor, los que tienen 25 años o menos, algunos salimos de esa categoría, y están usando el reloj, levanten la mano. Muchas gracias. Y todos los demás seres humanos que tengan esa misma edad y tengan un aparato esclavizador llamado smartphone, levanten la mano. Cuando sea Nokia 100 y que tenga que bajarse una empujada y que se prenda, no importa. Iba a ser la charla mucho más formal, pero me di cuenta a qué público voy a referirme y en dónde estoy sentado. Sabrán ustedes que yo iba a entrar a la Escuela Politécnica Nacional, porque yo iba a ser ingeniero en sistemas, iba a ser una cosa útil en la vida, pero decidí mejor estudiar filosofía. Fui compañero de Paulina en literatura, imagínense ese desperdicio de vida, y luego estudié educación.
quiero que hagamos. Reflexionemos mucho más informalmente en 3 puntos que a mí me parecen muy interesantes, porque no quiero sonar apocalíptico, no quiero sonar viejo, sí lo soy, pero no quiero sonar, sabrán que soy de las mentes más brillantes ahorita, como habrán caído en cuenta. Pero lo que quiero que hagamos es lo siguiente, y es en 3 puntos fáciles, porque recuerden que ustedes son distintos a nosotros. Para eso quería mostrarles solo con un detalle tan ridículo como es un reloj. Ustedes son de una generación que se llama líquida, yo soy, gente mayor a mí, son de una generación sólida. Vamos a partir primero que usted entienda que la tecnología y la técnica es un sistema que lo fabricó algo que se llama la modernidad. La razón, que era la gran diosa que la inventaron los griegos, tenía 3 discursos para alcanzar la verdad: el discurso teórico, el discurso práctico y el discurso estético. El discurso teórico lo usa la ciencia, que a base de comprobaciones, experimentaciones, hipótesis, de teorías, crea leyes y verdades universales, indubitables y que son válidas en todo momento y para toda cosa. Hay un segundo discurso, el discurso práctico, que lo usa la ética, que a través de un sistema de corrección intenta fabricar la identidad propia de cada ser humano. Y el discurso estético, el discurso que según la Escuela de Frankfurt va a salvar al mundo. El discurso estético es el que permite a cualquier ser humano tener su propia versión de vida y su propia creación, su propia forma de hacer la vida y de asumir el mundo. Las 3 razones, los 3 discursos llegaban a la verdad, pero aparece la modernidad, desde Descartes y Manuel Kant, no quiero aburrirles con nombres porque son gente que desgracia ya se murió, que van a crear un sistema en el que van a pensar que la única forma de alcanzar verdad es a través de la teoría, con sus 2 brazos, la ciencia y la tecnología. Solo lo que se puede comprobar, tocar, palpar existe, y lo que no existe. El primero que cayó fue Dios. Si quieren un consejo, hay que creer en Dios por si acaso. Póngase que existe. Entonces, lo que estamos pensando hasta ese momento es que esa razón práctica científica que está haciendo un sistema de vida en el que solo lo comprobable, experimentable, intangible y certero es lo que existe y lo que es, todo lo demás pasa a ser opinión, pasa a ser simplemente una percepción individual y no sirve para absolutamente nada. La ética se vuelve parte simplemente del discurso de cada uno en su propia perspectiva, y la estética incluso se vuelve gusto y decoración. Es crítica a la Escuela Politécnica Nacional porque además tiene una mascota que me fascina, que es la mascota de Atenea, que se la robaron, el búho es de Atenea por si acaso. Recuerden lo que está pasando en nuestros currículum de estudios. No piensen a nivel universitario, pero piensen a nivel colegial. Estudiamos horas enteras de matemáticas, de física. ¿Y de deporte cuánto? Ni se estudia. ¿Qué se hace con el deporte? Eso que están pensando, ¿qué se les ocurre? ¿Qué se hace con el deporte? ¿Y el arte? ¿Se forma en arte? Entonces, ten en cuenta cómo ya están atrofiándose poco a poco con la modernidad. ¿Qué pasó hasta ese momento? Va a llegar un impulso nuevo y genial que va a ser una fecha clave para el planeta, que es 1990. Además que me gradué de colegio, se lanza la WWW, World Wide Web. Y el Internet comienza a ser un sistema globalizado en que la aldea global va generando una perspectiva vital única, hegemónica y directamente incluida en la racionalidad vista desde la modernidad. Todo aquello que se va creando desde el 90 hasta acá va haciendo que los sistemas de pensamiento, los sistemas de relación social, los sistemas de facilitación de la vida dejen de ser éticos, dejen de ser estéticos y se convierten en absolutamente técnicos y científicos. La única forma de validar una posición vital no es ser ético, no es ser estético, es ser científico. Recuerden cómo se estudian carreras, por eso partí de ese ejemplo mío. Si uno era ingeniero, existe. Y si es artista, se muere de hambre. Porque estamos pensando en una población, un sistema universal en que la ética no tiene lugar y que la estética es opinión, es cuestión de gusto.
Si estamos pasando por eso, el elemento, el brazo clave de la ciencia es la tecnología. La tecnología y la ciencia son partes del pensamiento hermosas, pero actualmente están reemplazando al ser humano. Antes teníamos amigos, ahora tenemos friends en Facebook. ¿No ha querido cuenta usted? Es más, si usted quiere y tiene, porque todos deben tener Facebook, les veo las caras. Busque hoy Iñaki Maldonado. ¿Sabe quién es? Es mi hijo. Es un perro. Tiene el Facebook, tiene 1600 amigos, de los cuales hay todo tipo de animales, porque están alumnos míos, están perros, gatos, palomas e incluso burros. Y aquí viene lo grave. Les puedo apostar que todos tienen y todos deben tener al menos un grupo grande de amigos, de más de 100. Les puedo apostar la plata que quieran, que de los que están ahí en el último año no les han visto a todos. Y posiblemente a muchos están ahí y ni siquiera les conocen. Y mucha gente que está ahí, esa laja sí le cacho, chateamos, pero no sé quién es. ¿Cómo es posible formar ética y relaciones sociales básicas cuando el reemplazo de la vital función de ser humanos y estar en correlación y supervivencia mutua, de hacer política, se reemplaza con un sistema en el que simplemente podemos pensar que lo virtual es suficiente? Un montón de amigos dicen tenemos que vernos, y el otro dice, claro, ¿cuándo hacemos Skype? Piense usted lo que significa que el último sistema, la tecnología, es una herramienta genial, pero para el ser humano del siglo XXI ya no es herramienta, es su constitución como ser humano. Antes teníamos que fabricar una personalidad, una identidad ética, actualmente tenemos que hacer un perfil. Podemos incluso en el perfil mentir mucho más de lo que mentimos efectivamente en la vida cotidiana. Piense lo que significa que poco a poco estamos dejando al ser humano sin la posibilidad de actuar y hacer ideas concretas, y se está reduciendo a la incomunicación de sentirse absolutamente conectado. Dos datos que son geniales. Número uno, el 64% de los actuales gente que tenga menos de 25 años piensa que el teléfono es parte de su cuerpo. Sienten que el teléfono es parte de su cuerpo. Recuerden las 3 tragedias: olvidarse el teléfono en la casa, que se acabe la batería, y la peor. ¿Ven cómo lo saben ustedes más que yo? Estamos conectados, no hay, pero la fatal eso es, no hay saldo, pero la realidad es, no estoy conectado, no puedo conectarme. Recuerden cómo va fabricando una identidad en la que vamos haciéndonos absolutamente distintos a lo que efectivamente podemos ser. Nuestra constitución fisiológica evolutiva cerebral está mucho más lenta que lo que nosotros, gracias a la tecnología, tenemos. Aquí entre nos, Paulina les puede dar fe de ello. En la universidad me enseñaron cosas a mí de memoria. Había un padre, actualmente es el rector de aquí, sus vecinos de la Católica, que me hacía recitar poemas de memoria en universidad. Cuando uno les dice cualquier poema de memoria, ustedes se quedan como, ve, todavía usa eso. ¿Para qué me memorizo algo cuando tengo la posibilidad de googlear y tengo en mi teléfono? La memoria interna se ha vuelto para ustedes externa. Les puedo apostar que ni su teléfono sabe, ni su número de cédula, porque les piden a cada rato. Pero cada día estamos en un sistema de vida en el que la identidad misma humana se ha disuelto. La gente comienza con tanta evolución y tan poca información propia y externa, comienza a constituir un sistema de vida en el que es todo, y al ser todo es nada. Recuerden lo que estamos fabricando, y eso es lo más complicado de la incomunicación o la comunicación de la tecnología. La tecnología no es demonio, no es negativa. El problema es del ser humano, que se ha olvidado que tiene que volverse humano para usar tecnología y no hacerse humano con o a través de, reemplazando la relación real por relaciones virtuales. En lugar de tener conceptos de carácter y tener identidad propia, pensar que lo puedo reemplazar todo a cada momento. Última cosa. Recuerden cómo manejamos ustedes y yo la velocidad. ¿Qué es rápido?
usted debería acordarse cómo yo hace 25 o 30 años aprendí a escribir en máquina de escribir Brother, en clase se llamaba mecanografía. Para ustedes eso resuena casi el tiempo de Isabel la Católica, pero era una máquina de pesada que tenía que uno que llevar y hacer. Recuerden lo que tocaba escribir. Pero para hacer una hoja tenía que pensar lo que estoy haciendo, porque si me equivoco había que reemplazar todo ese trabajo. Acuérdense cómo hacen sus trabajos actualmente con una computadora. Estamos pensando qué estoy haciendo y además es tan fácil coger y quitar y reemplazar. ¿Por qué es tan fácil hacer eso? Porque nada es definitivo, todo se vuelve absolutamente desechable. Si los conceptos y las ideas son desechables, piensa en la segunda cosa que es mucho más desechable: las relaciones humanas que tienen. Gente de su edad, en el último año, no ha tenido una o dos parejas, ha tenido, no quiero preguntar porque no me quiero estar, yo soy medio virgen, pero ten en cuenta lo que significa en el tiempo actual cuántas parejas ha tenido. Yo sé que el mundo se va a acabar desde un día que me fue a una peluquería, obviamente no hacerme nada yo, pero y leí una revista Cosmopolitan que decía cómo escoger a tu primer marido. Ni siquiera cómo escoger al amor de la vida, a tu marido, no, a tu primer marido. No quiero escandalizar a sus profesores, pero si les hacemos levantar la mano, ¿quién se quiere casar? Siempre hay gente rara. Hay gente que se quiere casar. Si les pregunto si quieren tener hijos, deben querer. Pero les cuento una cosa que me pasó en mis estudios en España. Tenía 41 compañeros en la maestría. De los 41 compañeros, 22 estaban casados. Los 22, 11 tenían un bonsai, 6 tenían un gato y 3 tenían un perro. Y el uno, una pareja, no quería tener nada porque estorba. Piense la constitución de ética actual. El problema no es que seamos inmorales, el problema no es que robemos, el problema no es la ilegalidad. El problema es que la gente actualmente es como una página de Facebook, absolutamente circunstancial, absolutamente cambiante, absolutamente frágil y sin nada que pueda hacer, siempre sin necesidad de cambio. Si a cualquiera de ustedes les pregunto en este momento, ¿por qué tema, por qué idea darían la vida? Si la piensan, están graves. Recuerden lo que decían los existencialistas: aquel que no tiene una razón para morir, no tiene una razón para vivir. Muchas gracias. Gracias por la intervención del magíster Germán Maldonado, con su reflexión acerca de la tecnología y de las consecuencias éticas, sí, que tiene esta hoy. Una pregunta que deja abierta es: ¿cómo hoy se construye ética desde lo que sería este nuevo humano que se disuelve, esta nueva generación que es una generación líquida, que permanentemente está mutando y cambiando, pero dentro de lo que sería una identidad tecnológica? Agradecemos mucho la ponencia. Las preguntas de los panelistas se abrirán luego de que los cuatro, del público se abrirán luego de que los 4 panelistas concluyan. La siguiente presentación va a ser de la profesora Rachel Babin, magíster en Ciencias Políticas, que actualmente está realizando estudios de doctorado en Flaxo y se desempeña aquí como docente en Ciencias Sociales en la Cátedra de Procesos de Globalización y de Desafíos del Mundo Actual. Sí, así que es para ustedes más familiar, sí, porque nos encontramos en los corredores de aquí de las aulas universitarias. Bienvenida, Rachel, y veamos tu ponencia. Muchas gracias. Buenos días con todos y con todas. Mi ponencia va a ir hacia un lado quizás un poquito más positivo, pero creo que es súper importante tener en mente lo que acaba de decir el compañero, porque realmente las tecnologías sí son como un arma de doble filo, ¿no? Entonces, empezar con 2 pequeños comentarios. Yo creo que es súper importante este tipo de conferencia por 2 cosas, básicamente, ¿no? La primera es que se suele alabar el desarrollo tecnológico, ¿no?, como algo
intrínsecamente positivo, sin saber muy bien por qué, sin cuestionar sus fines, sus medios ni sus consecuencias. Se asume que es algo parecido al progreso, ¿no? Que es algo mejor, que nos permite mejorar, pero no sabemos muy bien mejorar qué y cómo. Y me parece que muchas veces el discurso en torno a la tecnología se queda un poco vacío. ¿Por qué? Pues justamente porque está desvinculado de su contexto social. No se estudia como un objeto neutro fuera de su contexto y fuera de sus interacciones en la sociedad. Y se olvida también una dimensión que a mí me parece fundamental, que es justamente la dimensión política. Pero la política en su sentido originario, ¿no? En su sentido de cómo organizamos la sociedad, ¿no? Cómo nos organizamos entre individuos para formar este conjunto que se llama la sociedad. Y se deja también de lado un debate que igual me parece fundamental, que es el de construir una tecnología socialmente útil. Como tú decías, volvernos humanos para poder utilizar la tecnología, ¿no? Entonces yo creo que para poder utilizar la tecnología de manera social, socialmente útil, no para mejorar así en la nada, sino para buscar una sociedad en la cual todos tenemos nuestro lugar y en la cual todos tengamos nuestra voz. Y la otra reflexión es que tampoco hay que caer en el otro extremo, que sería de rechazar estos cambios. Yo ya creo que todavía no tengo una brecha generacional con esos estudiantes tan grande, y creo que sí hay que hablar. Me parece que hay que hablar desde los lugares de enunciación de los jóvenes, porque ¿cuál es la franja de la población que suele tener más ímpetu, que suele ser más dinámica, que suele protestar más y reclamar por sus derechos? Son los jóvenes. Entonces no hay que cortar la sociedad y separar a los jóvenes de los otros, ¿no? De los que no están interconectados, ¿no? Entonces es súper importante, me parece, tener este diálogo para que todos nos entendemos. Y un lugar de iniciación propio de los jóvenes, como lo decíamos antes, pues son las redes sociales, ¿no? Y ahora se están preguntando a dónde quiero ir con todo esto. Yo quiero centrarme en lo siguiente. Quiero intentar dar algunas reflexiones sobre cómo las redes sociales, en función de cómo se usan, por supuesto, sí pueden participar de la movilización social, de la politización de los jóvenes y de la concientización de temas actuales. Un papel importante que tienen estas redes, no hace ni falta mencionarlas, es en parte, por supuesto, siempre no hay que olvidar que se disluyen también las relaciones en las redes, pero por una parte sí permiten a los jóvenes comprometidos de reapropiarse su rol de ciudadano activo y consciente de su poder de acción política, ¿no? Hay un sociólogo español que se llama Manuel Castells, que es uno de los más influyentes pensadores de Internet. Él habla de una sociedad-red, ¿no? Y esta sociedad-red constituye una nueva realidad cuya consecuencia es la transformación y el surgimiento de una nueva cultura de la virtualidad real, ¿no? Se unen estos dos parámetros. Por supuesto, la ambigüedad, ¿no?, de las redes en función de su uso no es intrínseca a la tecnología. Como lo decía el compañero antes, la tecnología es más un prolongamiento, un reflejo, ¿no?, de la sociedad actual y del modelo de civilización que está basado sobre un sistema económico capitalista neoliberal. Entonces, si bien las redes sociales pueden ser reveladoras de ciertas patologías sociales, digamos, al mismo tiempo yo creo que sí pueden ser sinónimos de nuevas formas y nuevas modalidades de organización ciudadana. Permiten sacar partido de la individualidad sobre la cual se desarrollan, ¿no? Porque no hay que olvidar que uno está solito así detrás de su pantalla, ¿no?, con su perfil, y no entiendo más qué puede hacer en la realidad.
Pero la idea justamente de estas redes es cómo podemos sacar partido de esta individualidad que también viene impulsada por un sistema, ¿no? Cada uno contra todos, la competición exacerbada, cómo darle una dimensión colectiva, ¿no? Y justamente a través de esta interconectividad. Y es decir, que a partir de iniciativas individuales se puede conseguir organizar movimientos de masa. De esta manera, las redes sociales permiten a individuos antes aislados encontrarse, reconocer en el otro un parecido, aunque nunca lo haya visto en la vida, aunque se encuentre en su misma calle o al otro lado del mundo, y justamente ver cómo esta expresión individual se puede articular para difundir y crear estrategias colectivas de mayor alcance, ¿no? Es este modo que es conocido como la contagión, ¿no? Cuando un vídeo se dice que es contagioso o viral, no sé cómo lo decirán los jóvenes, ¿no? Ustedes, pero eso quiere decir que solo haciendo un clic, ¿no? Compartiendo, podemos difundir una información a un público muy importante y ojalá pensar que esta sí pueda tener algún impacto, ¿no? Sobre todo cuando se tratan de temas que tocan la actualidad. Entonces estos instrumentos han sido muy importantes, sobre todo en los últimos años, en la última década, para difundir movilizaciones, darles a conocer, ¿no? Que la gente se sume a ellas, planteando nuevas maneras de entender y de pensar la acción colectiva. Por ejemplo, ¿no? El Facebook sí puede convertirse, ¿no? En una herramienta potente de difusión, de coordinación de acciones ciudadanas que buscan otras formas de organización, de expresión. No es más un surgimiento, así pueden brotar las movilizaciones y de repente llegar a muchas personas en muy poco tiempo. Y uno de los ejemplos más emblemáticos del uso de Internet y de las redes en las movilizaciones es justamente la primavera árabe. No sé si algunos escucharon. En el año 2010, desde el 2010, muchos países de Medio Oriente conocieron sublevamientos importantes, ¿no? Para derrocar dictaduras. Bueno, no voy a entrar en los detalles, es más complicado que esto, pero la mayoría de estas revueltas empezaron con la organización, el debate y las convocatorias de protestas en Internet, para luego, y eso claro es el paso imprescindible que hay que dar para luego formarse en el espacio público, el espacio urbano. Y si no hay este paso no sirve de nada, ¿no? El interés de estos levantamientos es que fueron procesos espontáneos, ¿no? De movilización, que surgieron de llamamientos hechos en Internet. De la misma manera, no se puede entender igual las protestas masivas, ¿no? Que sacudieron países de Europa últimamente, con toda la crisis que está llegando, sobre todo países como Islandia, como Grecia, como España. No se entienden de la misma manera estas protestas sin tomar en cuenta las nuevas modalidades que impulsaron las redes sociales, ¿no? Que junto con la ocupación física de espacios urbanos constituyeron las bases de estos movimientos nuevos. Y ahí insisto, no es solo las redes, es también luego el paso a la movilización física. Más allá de la movilización, ¿qué permite todo esto? Permite una concientización, una politización, ¿no? De los ciudadanos, de los jóvenes. Es lo que vimos en España, por ejemplo. Hubo una situación grave, de crisis muy profunda, que hizo que mucha gente sí se indignó, y como justamente en nuestra sociedad somos individuos, no somos ciudadanos, somos individuos cada uno en nuestro lugar, con nuestra pantalla, pues justamente estos jóvenes se dieron cuenta que estas herramientas, usadas con conciencia, ¿no? Digamos, sí pueden ser útiles para generar esta politización, para que los jóvenes sobre todo se den cuenta de que sí tienen un poder político. Y como decía antes, que pasemos de la movilización espontánea en las redes a la organización colectiva en las calles. Hay muchos ejemplos así, ¿no? De cómo las tecnologías pueden ayudar a
a las movilizaciones y para mencionar un ejemplo de Ecuador, ¿no? Cuando se derrocó al presidente Gutiérrez, también los jóvenes usaron los celulares, ¿no? Para mandarse mensajes de texto, que no tenían WhatsApp en este momento, ¿no? Pero con mensajes así, ¿qué les permitió esto? Les permitió más flexibilidad, les permitió un tiempo de respuesta más corto, para decir, aquí hay que estar, esto hay que hacer, ¿no? Vayamos todos. Eso es interesante. Hay muchos ejemplos así. Los zapatistas en México, para los que no conozcan, les invito a que busquen quiénes son los zapatistas de México. También usaron los medios de comunicación para difundir sus luchas, ¿no? Como decía Andrés Rosero al principio, para internacionalizar la lucha, internacionalizar la solidaridad con los pueblos. Bueno, no voy a extenderme más en los ejemplos, ¿no? Pero, porque hay muchos, incluso en el propio cartel de esta conferencia, que vemos atrás, estas personas con las máscaras, es el movimiento de Anonymous. No sé si conocen también este movimiento. Son ciberatacantes. ¿Qué hacen? Usan la red, usan internet y sus competencias tecnológicas para difundir mensajes, para luchar contra multinacionales, ¿no? Y siempre sin ningún fin de lucro, pero al revés, con fines sociales, con fines de difundir un mensaje, de llamar la atención, ¿no? De los ciudadanos, decir, cuidado, está pasando esto, ¿sí? Y como los jóvenes están pues, conectados al punto de que piensan que el celular forma parte de su cuerpo, pues la mejor manera también de llegar a ellos quizás es a través de estos canales. El interés también de estas redes es que redibujaron de cierta manera la democracia. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, no sé, un grupo en el Facebook de apoyo a la causa palestina, ¿no? Por ejemplo, igual si no saben de esto, les invito a que busquen. Un grupo de apoyo a los palestinos. En este grupo puede entrar cualquier persona, ¿no? Es una manifestación horizontal. No hay un líder que diga esto. Muchas veces cuando nacen estas movilizaciones, nacen de manera caótica, ¿no? En todos los lugares, todas las personas. Eso, por supuesto, es efímero. Si luego viene una organización, esto se queda en el aire, se diluye, por supuesto. Pero es interesante pensar que justamente es una nueva forma, ¿no? Para movilizarse y para protestar. Y para generar esta conciencia política. Otro punto también que se vio en las manifestaciones, como decía, de los indignados en Europa, ¿no? Es una nueva solidaridad que se va creando. ¿Qué permite esta nueva solidaridad? Al vincularse personas que no se conocen, nos permite a las personas sentir que no están solas en realidad. Porque estar solo es decir, estar desvinculado de los otros. Si uno está solo, no siente el potencial que tiene, ¿no? Para cambiar las cosas. Mientras que si se vincula con otros, permite vencer el miedo. Y el miedo es un instrumento muy potente. Un instrumento muy potente de manipulación. Cuando uno tiene miedo, no dice nada, se calla y acepta. Cuando uno se da cuenta que no está solo, le permite vencer el miedo y permite transformar el miedo en indignación, y esta indignación transformarla en acciones, en propuestas. Y ahí, en las últimas manifestaciones sobre todo, las redes sociales sí tuvieron cierto papel, ¿no? Luego, por supuesto, hay muchos desafíos y peligros, ¿no? Que se plantean, ahí por supuesto no se pueden negar. La situación, el potencial de las redes sociales para movilizaciones sociales es muy frágil. Es muy frágil porque hay bases que no están sentadas. Una de estas bases, por ejemplo, es pues, justamente la educación. Como decíamos antes, la tecnología no es ni buena ni mala en sí. Todo depende de cómo usamos. Y todo depende también de la cultura que tengamos.
por eso creo que siempre volvemos a este tema de la educación. Si la educación no se hace apuntalando a despertar una conciencia, pasa lo mismo con las tecnologías. Hay que pensar que forman parte de la sociedad y cómo podemos usarlas para mejorar, ¿no? Las cosas que queremos mejorar, para contestar el orden establecido, ¿no? Para revertir las relaciones de poder. Fue el ejemplo del derrocamiento de Gutiérrez. Creo que aquí hay una tradición también de votar los presidentes cuando ya no gustan, ¿no? Entonces, eso es el poder de los ciudadanos, ¿no? Este poder existe, este poder está aquí. Lo único es que no sabemos que lo tenemos. Y entonces yo creo que con la conciencia de que las redes sociales puedan ser útiles para estos fines, entonces ahí sí tendríamos chance de quizás realmente internacionalizar, ¿no? Protestas y luchas. Bueno, quizás se me acabó el tiempo, entonces ya muchas gracias por su atención. Muchas gracias. La ponencia de la profesora Rachel Rabin, una ponencia, como ustedes se percataron, con un punto de vista positivo, sí, respecto de la primera ponencia que tenía más bien un punto de vista negativo. Rachel dice, ¿no es cierto?, que con la tecnología, esto es un debate y siempre tiene que haber dos puntos de vista, ¿no es cierto? En un debate, en un diálogo, se supone que lo que tiene que existir son al menos dos puntos de vista, porque si no, no fuera debate. Entonces, no se dice por si acaso el punto de vista correcto o incorrecto, ni el punto de vista bueno y malo. Se dice el punto de vista positivo, el punto de vista negativo respecto de la tecnología. ¿Sí? Rachel nos destaca desde su perspectiva, ¿sí?, en su ponencia, que la tecnología depende de la cultura y del uso. Que ahora es un instrumento para generar conciencia política, ¿sí?, y uno de sus principales contenidos, uno de los principales contenidos es que a la vez que permiten, ¿no es cierto?, flexibilidad en la comunicación, nos permite internacionalizar las luchas políticas. Y nos dio un ejemplo claro, que es el que está dentro del logo de este evento, que es los ciberatacantes. Los ciberatacantes cuya, digamos, entrada a nivel de espectáculo está en una película que se llama V por Vendetta, que les invitamos a que la conozcan. Sí, es una película sobre el uso de la tecnología para las luchas políticas, para que los jóvenes aprendan, digamos, o construyan un espacio político y ético. Damos las gracias a Rachel y ahora damos la bienvenida al profesor Milton Benítez, profesor universitario, decano en otro tiempo de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Católica del Ecuador, director de Sociología de la Universidad Católica y de la Universidad Central del Ecuador, director del Centro de Estudios Latinoamericanos, y actualmente se desempeña como escritor. Entre sus publicaciones podemos destacar Peregrinos y Vagabundos, la cultura política de la violencia, que es un ensayo político, El susurro de las palabras, y sus novelas La máscara y Un niño que mataba por amor. Damos la bienvenida al profesor Milton Benítez. Muchísimo tiempo yo trabajaba en la Politécnica, de modo que me resulta completamente familiar el espacio y el ambiente, que no son obviamente jóvenes que cuando yo estaba trabajando todavía no había, todavía hay.
por efecto de la tecnología del amor. Sin embargo, pienso que somos los mismos. O sea, de escuchar aquí a los compañeros sus discusiones muy bien fundamentadas con los argumentos, ha aflorado en mí una inquietud que me parece que debería ser parte de un posterior debate. La necesaria distinción que debe haber entre lo que es el problema de la técnica, lo que es la técnica y lo que es la tecnología. Porque parecería que son lo mismo, pero no lo son. Entiendo que la técnica es una condición de existencia del hombre, del ser humano. O sea, no habría vida sin técnica. O sea, la técnica es una facultad, diría yo así, como la de pensar, como la de respirar, como la de lograr. Siempre ha habido técnica, y la técnica desde ese punto de vista siempre es bienvenida como condición de posibilidad de construcción de mundo. Pero me parece, y es sobre ello lo que yo quiero ahora insertar algunas ideas, me parece que la tecnología es un término que nos remite a algo completamente diferente. Como el tema que me han pedido que hable sobre la cuestión de la incomunicación en el ámbito de la tecnología moderna, he querido primero, digamos, señalar algunos aspectos en relación a qué entender por incomunicación, o cómo siento yo el tema de la incomunicación. Entonces digo, la incomunicación no es el silencio, en el sentido de miro el mundo, pero prefiero no decir nada. Eso no es la incomunicación. La incomunicación tampoco es la alusión elusiva, es decir, me gustaría decirlo, pero mejor no lo hago. Tampoco es la anomia, no tengo nada que decir. No es tampoco el resultado de una impertinencia, estoy en un lugar que no me corresponde. No es nada de eso. La incomunicación es el deseo desesperado de decir algo, pero que ha perdido los códigos y las claves en los que me comunico con el otro. La incomunicación es la torre de Babel. Un Dios envidioso se venga de los hombres confundiendo las lenguas. En la novela de Michel Ende, La historia interminable, hay un pasaje en el que, a modo de parodia, se muestra el asunto de la incomunicación. Todos los sabios del mundo han ido a vivir después de la muerte en una aldea donde no existe el tiempo. Se entretienen en tirar dados que llevan en sus caras una letra. De tanto tirar dados, a veces, por casualidad, pura casualidad, se forma una palabra. Pero una palabra no dice nada. Como no tienen más que hacer, siguen tirando dados. Surge otra palabra. Y así hasta que por fin se forma un párrafo. Luego otro. De ese modo se forma un libro. Otro libro. Todos los libros en los que está contenido el saber del mundo. Pero no pueden transmitirse la novedad porque algo se los impide. Esto les pone roñosos, se gruñen entre ellos, se despedacen. Mientras esto sucede, un mono le está como un palo en la cabeza. Entre tanto, la nada avanza. No es que no tengan nada que decir, son depositarios del saber del mundo, pero algo que ellos desconocen les impide comunicarse. Su vida es una miseria. Un mono, un simple mono, es más poderoso que todos ellos. El pasaje nos ubica en el interior de una paradoja, paradoja de los tiempos modernos. Los sabios de esta aldea sin tiempo en la que vivimos, que somos conocedores del mundo, no podemos valernos del saber que hemos logrado. Es eso lo que pasa. No solo en el campo de la comunicación, también en otros campos, en el campo del trabajo,
en el campo del amor, en el campo del conocimiento. El mundo moderno que vivimos es el mundo de las paradojas. ¿Cómo encaja este relato de desesperación? ¿Cómo encaja en este relato de desesperación la tecnología? ¿Cómo la tecnología condiciona el saber? ¿Cómo el saber construye un universo en el que se vuelve imposible la comunicación entre las personas? Son preguntas que nos permiten entender las paradojas con las que se mueve el mundo actual. No es tan fácil. Vemos ahora que la filosofía ha sido condenada al silencio, pero de todas maneras intentemos un rodeo. El tema que me han pedido que aborde es la incomunicación de la tecnología, de sus sueños, de sus ilusiones, de su desesperación ante la presencia de la nada, de su soledad, de su incomodidad en un mundo que fenece en medio de la orgía más escandalosa y que solo se preocupa con una voluntad rabiosa del mundo de las cosas, del poder que aplasta, del capital que empobrece, del saber que aturde. Tecnología que convierte al hombre en engranaje incipiente y un mecanismo demoledor. El tema es complejo, como ustedes podrán darse cuenta. Se me ocurre una entrada provisional. Entender la tecnología no como ese inmenso océano de prácticas y saberes que hacen posible el surgimiento de las cosas, sino más bien entender la tecnología como lenguaje. Lenguaje no en el sentido del modo como nos referimos a las cosas, sino más bien en el sentido del modo como las cosas están relacionadas en la conciencia, en el ánimo, en la voluntad. Es decir, el lenguaje como campo de la existencia real desde la cual se hace un mundo. En efecto, la técnica, todo ese conjunto de prácticas y conocimientos que se implican con la adecuación del individuo para hacer posible el intercambio con la naturaleza, requiere de un espacio de sentido, de una subjetividad, desde donde se constituyen en prácticas y conocimientos del ser y del estar del hombre. Por efecto de este espacio de sentido, de esta dimensión de subjetivación en la que se vuelve sujeto, dejan de ser acciones de indiferentes para pasar a ser acciones de algo, acciones de alguien. Así en el trabajo, en la guerra, en el amor, en el arte, en el conocimiento, es decir, en todos aquellos espacios en los que la acción humana deviene existencia real. Técnicas, qué hacer y tecnología, sentido de ese quehacer, van por lo tanto juntas. La una como fundamento del obrar, la otra como fundamento de la significación. El hombre que construye mundo por medio del trabajo, de la guerra, del amor, del arte, del conocimiento, etc., despliega al mismo tiempo una representación de sí como imagen de su ser y de su estar en la vida. Solo de ese modo su acción es acción humana, distinta de la acción de los animales. La tecnología es técnica, pero también es lenguaje, enlace simbólico del obrar en relación con el otro, consigo mismo, con la naturaleza, en un espacio de sentido que trasciende el tiempo. En lo que va de la existencia del mundo occidental, mundo al que nos pertenecemos para bien o para mal, más que para mal que para bien, nos encontramos con tres momentos en los que se refiere a su modo de ser tecnológico. Un primer momento dominado por un modo de ser agrario, donde la vida corre con atención a un modo de hacer las cosas en relación directa con la naturaleza. La experiencia de su quehacer, las personas las comunican en un espacio de significación anclado en el lenguaje de la fe y de la esperanza. La mecánica no ha surgido todavía y la razón de la existencia se relaciona con la salvación. Las cosas hay que hacerlas de tal modo para no ir a dar al infierno después de la muerte. La promesa es el cielo. Todo se desarrolla con atención a la tecnología de la salvación. En el interior de este mundo totalmente sacralizado, el fundamento de la existencia es el alma. La materia es la absorción en sí misma, la materia que se absorbe en sí misma para lanzarse al infinito. Se trata, por supuesto, de una tecnología trascendente, de una tecnología de liberación, aunque en un espacio incierto. Este periodo se clausura con el surgimiento del mundo moderno.
del mundo urbano. El hombre, liberado de Dios, en su esfuerzo gigantesco de secularización, hace pacto con la naturaleza para lanzarse al mundo como aventura. Las ciencias secularizadas, especialmente la mecánica, le dan la mano. El hogar del hombre deviene entonces historia. Suprimido el cielo, los hombres se levantan sobre sus propios pies con arrogancia. Un nuevo espacio de significación se hace posible. Vivir, obrar, es vivir para la libertad. La libertad hace posible un mundo humano, hace posible un hombre humano. Estamos hablando del renacimiento, estamos hablando de la tecnología que hace posible ese sentido de vida fundado en la libertad. La acción del ser para sí mismo, del ser para el otro, sin impedimento de ningún tipo, sin la mirada de Dios. El vacío dejado por la ausencia de Dios es llenado por la presencia del hombre. Es el humanismo en su esplendor. Pero es aquí precisamente, en este punto, en este momento del desarrollo de la vida humana, donde el hombre del renacimiento abre las puertas de la paradoja. La libertad, principio absoluto de humanidad, es arrebatada de la mano de los hombres para ser entregada a las cosas. El dinero, secularizado también, ha crecido lo suficiente para desligarse de los hombres y reclama para sí el atributo descubierto. Quiere dejar de ser un simple siervo al servicio del intercambio para pasar a ser un ente con voluntad propia. Y los hombres, desconcertados frente a semejantes circunstancias y necios en su insensatez, ceden. Transfieren el don descubierto al engendro. El que los ha de destruir se levanta poderoso, ordena y manda, asesina si es preciso. Un mundo nuevo nace, es el mundo del capital. Un mundo que ya no tiene como espacio de significación la fe, la esperanza, el progreso de la vida de los hombres en la historia, la búsqueda de la libertad, sino tan solo la ganancia, la reproducción del dinero. De ese modo surge en ese contexto la tecnología moderna, la tecnología de la estupidez, la tecnología de la humanidad deshumanizada, aquella humanidad que no sabe lo que pasa, aquella humanidad que ha perdido la posibilidad de hablar, aquella humanidad que cuando se pone roñosa porque ha perdido la circunstancia de comunicar su sufrimiento, un mono le pone en orden, dándole con el garrote en la cabeza. La tecnología de la estupidez, que es tecnología de la no vida, por no decir tecnología de la muerte, para lograr imponerse y ser aceptada, pone en funcionamiento sus principios propios de seducción. Y aquí nos encontramos frente a una nueva paradoja. Universaliza el deseo, pero suprime el gozo. Todo es posible, al tiempo que nada es posible. Nos ofrece el mundo, pero nos escamotea el mundo. Nos convierte en observadores pasivos de su propio espectáculo y nos obliga a participar de la orgía escandalosa en calidad de muñecos sin habla. La poiesis es reemplazada por la mímesis. Los humanos descendimos nuevamente a monos. Solo nos toca imitar y obedecer, aferrarnos al libreto y repetir el libreto. Otra modernidad pudo ser posible. Otro modo de entendimiento del humano pudo ser posible. Me refiero a aquello que sucedió en una ciudad lejana, de la cual solo quedan ruinas, que se conocía entonces con el nombre de la ciudad de Ojo. Floreciente más que Florencia, en el sur de Francia, era el centro de la vida europea. Tenía 3 principios y 3 dogmas. Principio 1: respeto irrestricto a la libertad del otro. Principio 2: es mejor el trabajo creativo que el trabajo productivo. De esto surge el quehacer orientado por la estética, producir con atención a lo bello, penetrar en el quehacer, con el ámbito de lo sagrado. Principio 3: el extranjero es siempre bienvenido porque trae la novedad. De esto surge la posibilidad de la universalidad de los seres humanos, sin guerras, sin geopolíticas, sin bombas atómicas. Los 3 dogmas, o principios del buen vivir, los 3 dogmas
de esta cultura o principios del buen vivir, ahora que está tan en boga esta palabra. Dicen que nos van a incitar a que cuando entremos a un lugar digamos buen vivir. No digamos sin claro buen vivir. Los tres dogmas o principios de esta filosofía profunda son el buen pensamiento, la buena palabra y el buen arte. Y ahora damos paso al profesor Alex Schlenker, licenciado en Ciencias de la Educación de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, magíster en Estudios de la Cultura, con mención en Comunicación, y doctor en Estudios Culturales Latinoamericanos, Universidad Andina Simón Bolívar, donde hoy se desempeña como docente. Escuchemos la ponencia del señor profesor Alex Schlenker. Sound check. Siempre quise decir eso. DJ era una de mis profesiones frustradas. Voy a tratar de recoger algunas de las ideas y entrelazarlas con lo que son mis temas de interés. Mariana ahorita leía el currículum oficial, el currículum formal, que es el que se circula, y en realidad vengo de las artes visuales y específicamente me sitúo en el cine, y en algún momento me empecé a interesar desde el ámbito artístico, de la producción artística, por los debates teóricos, y volví a la universidad para recabar muchos elementos con los que pudiera defenderme de los críticos de cine y los curadores, dos personas que no están entre mis amigos de Facebook. Quería volver a unos debates filosóficos que creo que atraviesan de alguna manera las tres ponencias anteriores, la de Germana, de Rachel y la de Milton, y tiene que ver con el sentido mismo de la vida. Y quiero invitarnos en un rápido flashback a alta velocidad a imaginarnos el mundo en aquel punto en el que el ser humano, este sujeto que abandona un estado anterior, toma conciencia de dónde está, de quién es. Y toma conciencia de varias cosas, ¿no? Toma conciencia de cuestiones sensoriales, ¿no? Del frío, del hambre, de lo duro que es el terreno, etc., ¿no? Hablamos de hace millones y millones de años. Pero también toma conciencia de lo finita que es su existencia, ¿no? No se sabe si los animales tienen una conciencia sobre su muerte o la que les espera. Si alguien ha visto cuando llevan a un marrano al camal, pues probablemente ese marrano sí lo tiene por cómo grita y chilla y demás. Pero la pregunta sería en qué momento la humanidad toma conciencia de su condición finita o la condición finita de los sujetos que la componen, ¿no? Estoy aquí y estaré aquí por un tiempo, ¿no? Y además ocuparé un espacio. Porque esto lleva al ser humano a hacerse unas preguntas por el sentido, por responder a cosas muy básicas que durante siglos los filósofos trataron de responder, y hoy en día se volvió como un oficio caduco. Nadie consulta al filósofo, ¿no? Nadie llama a Germán y dice: oye Germán, te tengo unas preguntas. No. Sí, oye Germán, ¿tú qué plan tienes? ¿Cuántos gigas al mes? ¿Cuántos megas? ¿No es cierto? Preguntamos otras cosas y hemos abandonado las preguntas como fundamentales, ¿no? Como cuál es el sentido de la vida, cuál es el sentido de estar acá. Y entonces esos sentidos la humanidad los fue construyendo, reconstruyendo, los fue hilvanando en relatos. Uno iba y encontraba distintas formas de relato que trataban de explicar la existencia, el estar en el mundo, o esa construcción del mundo, ¿no? El filósofo alemán Hans-Georg Gadamer en algún momento dice que no existe un mundo por fuera del lenguaje, que al mundo lo entendemos, lo construimos, lo reproducimos, lo circulamos, lo compartimos a través del lenguaje. Y hay distintas formas de lenguaje, ¿no? Muchísimos historiadores, arqueólogos se han roto la cabeza sobre qué quieren decir las pinturas rupestres, ¿no? Manchas zoomorfas, antropomorfas, que están en las cuevas, que nos parecen contar escenas de cacería milenarias y demás. Pero esa forma de relatar, ¿no es cierto?, ha sido inherente al ser humano. El ser humano ha tenido que contarnos, distintos seres humanos han querido contarnos sus maneras de entender el estar en el mundo, ¿no? Esa relación que al inicio el vicerrector nos acercaba a través de la relación entre el sujeto y el artefacto, ese objeto que construimos para un sentido, ¿no
¿no es cierto? Tenemos este objeto para hacer algo. Y él mencionaba unos artefactos que muchos creerán que no son dispositivos tecnológicos, pero la aguja, mencionaba la aguja, ¿no es cierto? Pues claro, es un dispositivo que permite, etcétera, ¿no? Y va como construyendo. Muchas de esas preguntas yo las he encontrado en torno a la pregunta por la acción. Volvería a lo que mencionaba Rachel sobre la posibilidad de la tecnología de convocar y organizar, ¿no es cierto? Pero también me preguntaría, ¿cuántos responden a llamados con me gusta? Vamos a vernos a las 5 y vamos a tumbar al tirano, ¿sí? A 5 personas les gusta el comentario de Rachel. Pero ese me gusta es una acción, accionamos. Yo doy clases en la escuela de cine también, y una de las cosas más difíciles de enseñarles a los aspirantes a cine, a los aspirantes a guionista, es la acción. Tú escribes en acciones, entonces el estudiante dice, sí creo, ¿qué es una acción? Entonces se les enseña que la acción genera una transformación, mínima o grande. Personaje A se acerca a personaje B, le da una cachetada y le dice, hijo de tal. Entonces, ¿eso es una acción? ¿Esa es una acción, les pregunto? El joven guionista aprende que si el personaje B no es transformado por la acción, no es una acción. La acción no está en quien la ejecuta, sino en quien acusa recibo de la acción. Si el personaje B se levanta y lo golpea, hay una acción, ¿no es cierto? Es decir, la acción no es mandar un mensaje al mundo a ver si nos reunimos, porque si el mundo no ha respondido, no hay acción, ¿sí? En realidad, para llevarlo a un plano más allá, porque a ustedes les gusta tanto Newton, el hombre que dormía la siesta debajo del árbol de manzanas, es que a una acción tiene que seguir una reacción, y en ese momento el mundo se transforma. En el momento en el que alguien provoca o dice algo, el otro reacciona. Y entonces la pregunta por la tecnología me llevaba a un montón de experiencias que son las que quería irlas compartiendo para aterrizarlo de pronto en el terreno de los relatos. El Ecuador tiene un gran historiador de la tradición afroesmeraldeña, que es el maestro Juan García, un hombre afroesmeraldeño que vivía en la ciudad de Esmeraldas, y un día cuando tenía 20 y pico se levantó y dijo, ¿qué me hace a mí negro? Afroesmeraldeño, ¿qué sé hacer yo que sea distinto de mi vecino, que es blanco? ¿Qué es distinto? Entonces descubrió que la única manera de responderlo era meterse en la parte norte de la provincia de Esmeraldas, la que tiene afortunadamente muy poco turismo, y meterse en los manglares. Y cuando llegaba a los manglares no usaba el celular, no usaba el iPad, no usaba el GPS, sino que entraba a las comunidades a tratar de recuperar historias, mitos, leyendas, tradiciones, relatos que le dieran sentido a la vida, y todos lo recibían igual. ¿Y usted quién es? Pues mírenme, yo también soy un negro, y eso a mí qué me importa, le decían otros. ¿No es cierto? Porque los sentidos que él traía eran otros que los de la comunidad que lo recibían. Y entonces Juan García rápidamente tenía que hacer uso de su pasado, de su genealogía. Yo soy hijo de, nieto de, bisnieto de. ¡Ah! Decía una abuela, entonces tu prima, la hija de la abuela de la cuñada, espérate. Y le traían a alguna viejita o a viejito arrugado que era su pariente. Se había hecho una práctica de sentido. La acción que él detonaba generaba una transformación, una reacción. La comunidad le abría las puertas. Pero si tú eres uno de los nuestros, dice, mire, vengo por algún relato, alguna historia. Uy, eso va a estar difícil, porque los que saben las historias son los viejos, los abuelos. Pero los abuelos no hablan. Hace rato el abuelo se cayó. Entonces a Juan García se le ocurre la siguiente acción. Y es empezar a contar las pocas historias que recordaba de algún paseo de infancia, algún pueblo donde había alguna tía abuela, y cuenta un mito, habiendo reunido al pueblo, ¿no? A los ancianos, a los adultos, a los jóvenes, cuenta el cuento sabiendo que lo contaba mal. Entonces los jóvenes y los adultos lo miraban como diciendo, ¿y este cuento? En cambio los abuelos reaccionaban cabreados. No es así la historia. Y resulta que entonces toda la comunidad volteaba a ver a los abuelos que llevaban silenciados 10, 20, 30 años, que hablaban de cosas cotidianas, pero no contaban sus leyendas, sus mitos, ¿no es cierto? Su historia de dónde habrán venido, de dónde venimos los negros, etc. Y la comunidad se quedaba impresionada porque el abuelo que no hablaba empezaba a soltar y corregía cada una de las historias, ¿no? El relato servía de nuevo para construir sentido, para saber quiénes éramos, ¿no?
Les dejo la tarea para que vuelvan a su casa y agarren a la abuela y al abuelo, y si no, ahora le pongan el traguito, van a ver. Nada que dos tapitas de aguardiente no aflojen y el abuelo empieza a jugar. Es que nuestro apellido no es este, porque en realidad... Sí, ustedes se ríen, pero si no volvemos a preguntarnos por el sentido, ahorita en cosas cotidianas, casa adentro, como dice el maestro Juan García, en las familias, ¿cómo construiremos sentido luego en la vida laboral? Cuando alguno de ustedes, ingeniero eléctrico, vaya a trabajar a una empresa del Estado de 8 a 5, esté ahí en el escritorio, entregando informes. ¿No es cierto? ¿Cómo volvemos a estar vivos y a contar esos momentos? El segundo elemento que quería tocar y que se desprende de este primero, que creo que sirve para transversalizar esto, tiene que ver con una idea del mundo totalizante o totalizado. Cuando yo he trabajado mucho en testimonios orales, he hecho muchísimos documentales que buscan indagar las maneras de entender el pasado, no desde la historia o la historiografía como una disciplina oficial u oficializada, sino desde los relatos, desde la memoria. ¿Cuáles eran los sentidos? Y en esos momentos encontraba unas cosas que para mí eran atroces, en el sentido de que yo siento que sería incapaz de hacerlas. Un día en un pequeño pueblo de Cotopaxi entrevistaba a un hombre que me contaba que todos los días, cuando tenía 15 a 16 años, se robaba la bicicleta de su tío para viajar 15 kilómetros, saludar a una niña que le gustaba y volver 15 kilómetros. Yo digo, clever, y cuando tú llegabas, ¿qué hacían? No, la saludaba y me volvía. ¿Por qué? Porque los caminos de tierra de la provincia, eso eran 3 horas, 4 horas. No, 5 horas ir y volver. Yo iba a quedar con ella conversando. Nada, volvía. Yo decía, ¿sería yo capaz de moverme al día 15, 20 kilómetros por alguien? Porque le puedo mandar. Como decía Germán, nos vemos en el Skype. Una amiga un día insultaba a otra amiga en el Facebook, le decía, no sé, Carolina, no seas imbécil, ¿cómo que me conecte al Skype si vives en el piso de arriba? ¿Cuántos de aquí no vivimos en edificios? ¿Cuántos no vivimos en edificios y no conocemos a todos los vecinos? Y serán 4 pisos, 6 pisos, 8 pisos, con 2, 3 apartamentos por piso, 30, 40 familias, y no sabemos un carajo de las familias. ¿No es cierto? Carajo está en el diccionario de la Real Academia, ¿no? Yo uso solo palabras que estén en el diccionario. Permítaseme esa acotación y que se ponga en el acta. Entonces, me pregunto yo, ¿de qué manera la tecnología ha reconfigurado, ¿no es cierto?, interpelado, sea en un sentido positivo o negativo, que ha trastocado en nuestra relación con el tiempo y el espacio? ¿No es cierto? ¿Dónde estoy cuando hago esas acciones? ¿A dónde quiero ir? Yo coincido con Rachel. Yo seguía, por ejemplo, varios de los casos donde la tecnología permitía convocar a la gente y que la gente dijera no, pero un encuentro físico, corporal, estaban ahí, se miraban, se tocaban. En todos los sentidos, claro, porque no solo de resolver ejercicios de cálculo vive el hombre. Este libro de pecado que tiene la primera ecuación. A mí me gusta mucho en la construcción y la búsqueda de los sentidos las palabras. Lo mencionaron los 3 compañeros, ¿no? El lenguaje aparece para explicarnos el mundo y darle un sentido. Y una rama de la lingüística, ¿no es cierto?, estudia la etimología, el origen de las palabras. Alguien tiene que nombrar un objeto. ¿Esto cómo se llama? Vamos a ponerle un nombre. Y las primeras palabras describían los sentidos. Entonces a mí me gusta mucho volver a ciertas etimologías. Y una palabra que me encanta es la de conspiración. Conspiración significa cuando 2 o más sujetos respiran el mismo aire. Para conspirar hay que estar tan cerca, ¿no es cierto?, que respiramos el mismo aire. Y eso solo es posible cuando compartimos el espacio-tiempo. Claro, oye Milton, vamos a conspirar a las 4, conéctate al Skype. Sí, me dirán, es una conspiración, pero no es la misma que cuando nos juntamos, ¿no es cierto?, el físico. El cuerpo a cuerpo, el estar ahí, el contacto. Y si todo lo que ustedes están pensando es válido. Es válido. Yo suscribo la teoría que si el mundo entero hiciera el amor 3 veces al día no habría guerras. ¿A quién le queda energía para invadir qué país?
dónde vas, mi amor? No, me estoy vistiendo, voy a invadir el país de al lado. La invasión, ¿qué invasión? Invasión lo que tú me has hecho ahora. Entonces, en estos complejos ejercicios, y vuelvo a la idea de la totalidad para ya ir cerrando, todo tiene un fin. Si quieren pueden ver unos posts míos en la... Ay, es increíble. Vuelvo a la pregunta por la totalidad. Todos los días me encuentro y vuelvo a unas cosas que presentaba Germán al inicio que me parecía de una precisión. Si Germán no hubiera sido ingeniero en sistemas o filósofo, podría haber sido cirujano, porque algunas de las cosas que hizo eran un corte preciso. Venga señora, le pongo la silicona. Porque Germán pone el dedo en la llaga en una creencia, y es que los sentidos del mundo podrían medirse. Y yo no creo, yo sé que estoy entre un montón de colegas que lo han podido medir todo. Pero pueden medir el amor, pueden medir el respeto, pueden medir la nostalgia, se pueden medir esas cosas que nos atraviesan, nos configuran, nos despedazan el alma. Y entonces yo me reúno con cineastas que dicen, me fue mal con mi película, por 11,000 espectadores. ¿Y qué querías? 40,000. Y yo digo, ¿es esa la única manera de medir una película? Porque las grandes, vuelvo a mi terreno que es el cine, las grandes películas de la historia del cine no tuvieron muchos espectadores. ¿No? La nueva ola francesa, cuando salían las películas en los primeros años, si las iba a poner 3 personas es porque el director tenía amante. Claro, es después, décadas después, que alguien dice, oye, esta gente loca del blanco y negro, la cámara que se movía sin aliento, Godard que desincronizaba el sonido, le hacía sentido a alguien. Pero nadie crea que la fórmula de Hollywood, que es medir la taquilla, es un sentido de algo. Porque todos quienes amamos la literatura tendríamos que darle el premio Nobel de Literatura a Carlos Cuauhtémoc Sánchez, toco madera. ¿No es cierto? Porque Juventud en Éxtasis ha hecho no sé cuántos billones y billones de panfletos. Y grandes poetas son leídos apenas. Este es un país lleno de escritores a los que lee muy poca gente. Y si aplicáramos la estadística matemática, ¿no?, de cuánta gente te lee y esa es la calidad, no tendríamos escritores. Y no creo que es eso. Están ahí con temas, con textos valiosísimos. Entonces, sí, hay unos ámbitos medibles del mundo, el tamaño, la distancia, la densidad, etcétera, la velocidad, ¿no es cierto? Cada vez está más en boga la cantidad de megas. Esas conversaciones a mí me aburren cada vez más, ¿no? Cuando la gente me pregunta, tú haces cine. Y yo trato que pienso que va a venir una conversación interesante y me preguntan, ¿y cuántos megapíxeles tiene tu cámara? Yo me siento como que estoy en otra dimensión hablando con un androide. De pronto digo, de pronto es una contraseña y le debo decir algo. Le digo, Andrómeda 4. Se abre el portal de las estrellas, hasta ahora nada, no he atinado a la palabra. Entonces, ¿cómo volvemos a poner en perspectiva la supuesta medición del mundo? Aquello que queremos medir, ¿es eso importante? ¿No es cierto? Muchísima gente dice, dale like a mi video, porque un video tiene más like, ¿es mejor que otro? ¿No es cierto? O porque alguien tiene más amigos en su página de Facebook, es más popular, ¿no? Es decir, me parece que hay aquí un montón de ejercicios que nos llevan, y con esto cierro, al terreno de la ausencia total de garantías. No hay garantías de nada. Lo único que podemos es volver a juntarnos, hablarnos, tocarnos, tomar café, fumar, hacer lo otro para no invadir países y preguntarnos por las posibles estrategias para volver a conspirar y así estar en el mundo. Gracias. Muy bien, gracias al profesor Alex Schlenker, quien nos deja también muchas interrogantes. Su propuesta es considerar el relato como una forma genealógica de volver al pasado, sino un pasado de la historia, sino un pasado afectivo, un pasado no medible, sino un pasado ligado al afecto. Él nos muestra, ¿no es cierto?, que no solo es importante aquello que se puede medir, es decir, todo es medible en ciertas circunstancias, pero hay algo que no es medible y es el amor y el afecto. Si el amor y el afecto no son medibles, y ahí, ¿no es cierto?, o el amor y el afecto entran dentro de un terreno de la ausencia total de garantías, y que la posibilidad humana es la conspiración, es decir, respirar el mismo aire.